Bien, vamos ahora a abrir la Biblia, hermanos, para leer la palabra del Señor. Y vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Génesis. Nos encontramos en el capítulo número 3 y ahí vamos a leer. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, los versículos 20 y 21. El hombre llamó Eva a su mujer, porque ella sería la madre de todo ser viviente. Dios, el Señor, hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Hermanos, en las últimas ocasiones hemos estudiado la caída de Adán y Eva cuando ellos desobedecieron y comieron del árbol que el Señor había dicho no debían comer. Y luego vimos las consecuencias que ese pecado acarreó sobre el hombre, sobre la mujer, sobre la serpiente, sobre la naturaleza misma. Pero también hemos mencionado que en medio de todos esos juicios que el Señor decretó, la maldición de la tierra, había también una nota de esperanza, porque cuando el Señor se dirigió a la mujer, aparte de decirle que multiplicaría sus preñeces, multiplicaría sus dolores, que con dolor daría a luz a sus hijos, también ahí Dios habló de una promesa, y la promesa era que la mujer tendría un hijo. Nacería un hijo de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, es decir, la derrotaría. Y eso, hermanos, fue una promesa que Dios la pronunció antes de emitir su juicio sobre Adán, sobre el hombre. Ahora, en esas palabras, en esa promesa del hijo de la mujer que habría de venir para vencer al enemigo, a Satanás, había dos verdades importantes y que Adán entendió. La primera de ellas es que Dios estaba hablando de la descendencia de Eva, es decir, que Eva tendría hijos, y eso significaba que ni Eva ni Adán habrían de morir físicamente de una manera inmediata, sino que ellos vivirían todavía algún tiempo como para tener descendientes, y que establecida esa descendencia, de ahí en algún momento naciera el hijo de la mujer prometido que aplastaría la cabeza de la serpiente. Entonces la primera promesa, la primera luz de esperanza que Adán tuvo al escuchar esas palabras de Dios, es que ellos no morirían, sino que vivirían. Estoy hablando físicamente. Por supuesto que espiritualmente ellos habían muerto, y más adelante también morirían físicamente, pero la muerte, como dije, no iba a ser inmediata, sino que a causa de la palabra que Dios había dicho, era evidente que ellos tendrían descendencia, y por lo tanto significaba que ellos no morirían de una forma inmediata. La segunda gran esperanza era que al final, bueno, no al final, sino que, porque en ese momento la revelación no era tan amplia, pero Adán sabía que en algún momento
Él no sabía si pronto o dentro de muchos años o siglos, pero él sabía ahora que había una promesa de parte de Dios que el mal sería derrotado. Si bien es cierto que se dijo que la serpiente mordería en el talón al hijo de la mujer, y eso habla de la muerte de Cristo, pero usted sabe que de una herida de talón uno se puede recuperar, y Cristo se recuperó de la muerte cuando resucitó. Pero el hijo de la mujer sí heriría la cabeza de la serpiente, y una herida en la cabeza es una herida de muerte, de derrota total. Entonces Adán tenía una segunda esperanza, y es que en algún momento, repito, él sabía que el mal sería totalmente derrotado. En el versículo 20 que leímos, nos dice la escritura que el hombre llamó Eva a su mujer. Ahora es cuando Adán, después de la caída y después que Dios ha pronunciado sus juicios, le pone a Adán nombre a su esposa y le da el nombre de Eva. Ahora, Eva en el hebreo se pronuncia de manera muy diferente, algo así como Yahweh. Esa es la pronunciación en el hebreo, algo así, ¿no? Porque yo no hablo hebreo, ¿no? Pero más o menos así tiene que ser la pronunciación. Yahweh era el nombre que Dios le dio a Eva, pero esa palabra en hebreo tiene un sonido que es parecido a la palabra hebrea que significa vida, pero que también puede significar vivir. Y ahí dice la razón por la cual Adán le llamó Eva a su mujer. Y lo dice el versículo 20. Dice, porque ella sería la madre de todo ser viviente. Por eso es que le puso a su esposa vida. Le puso a su esposa vivir. Ese era el nombre de ella. Porque él creía que no morirían, sino que tendrían descendencia y habría de haber hijos e hijas, y por cuanto Eva sería la madre de los vivientes, es decir, de los que tienen vida, por eso fue que le puso a ella vida o vivir. Pero el que Adán le haya puesto ese nombre nos habla de la grande fe que Adán le tuvo a la palabra de Dios, porque Dios le había dicho a la mujer: tendrás descendencia, y de esa descendencia nacerá uno que aplastará a la serpiente, la matará hiriéndola en la cabeza. Adán oyó eso y dijo: entonces eso significa que mi mujer tendrá hijos, y como yo soy su esposo, pues yo seré el padre, entonces viviremos, ella será la madre de los vivientes. Entonces, cuando le pone el nombre de Eva, eso nos está hablando de la fe que tuvo Adán en la promesa del Señor. Muchas veces se habla de la fe de Abraham, y cuando avancemos en este libro de Génesis y lleguemos a Abraham, usted verá que vamos a hablar bastante de él. Pero se habla de Abraham, bueno, la misma Biblia no habla de él como el hombre que creyó. En Gálatas, por ejemplo, Pablo pone a Abraham como un ejemplo, un modelo de fe, de alguien que le creyó a Dios. Adán es muy parecido a Abraham, en el sentido que Abraham le creyó a Dios, aun cuando todas las circunstancias indicaban lo contrario. Porque la palabra de Dios a Abraham fue:
serás padre de multitudes. Abraham era ya anciano, su esposa era anciana, además ella había sido estéril toda la vida. Al considerar todos esos elementos, era claro que era un imposible que Adán llegara a ser padre de multitudes. Abraham creía que no podía ser padre ni de uno, menos de multitudes. Pero cuando Dios le dijo aquella noche, que le dijo: Abraham, cuenta las estrellas, y Abraham comenzó a hacer el esfuerzo de contar las estrellas y vio que era imposible, no se puede. Entonces, ¿no se puede? ¿No se pueden contar? No, le dijo Abraham. Entonces Dios le dijo: así será tu descendencia, tan numerosa que no podrá contarse. Y cuando Dios le dijo esa palabra, dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios, aunque todo era contrario, pero él creyó a Dios. Y dice la Biblia que por cuanto él creyó, le fue contado por justicia. Es decir, se salvó por haber creído a lo que Dios había dicho. Eso es con Abraham. Pero si ahora lo trasladamos a Adán, la situación es igual. No igual, similar. ¿Por qué? Porque todo ahora parecía ir en contra. Porque Dios había dicho: el día que comieres de ese árbol morirás. Y ahora Dios le ha dicho que ciertamente morirá. Le dijo: la tierra te producirá cardos, espinos, te robará la fuerza, envejecerás hasta que vuelvas al polvo, porque del polvo fuiste tomado. Entonces, todo hablaba de muerte, pero Dios había dicho una palabra y había dicho: Eva tendrá hijos. Entonces, ¿qué hizo Adán? Le creyó a Dios. Dijo: Señor, yo creo que tu palabra es verdad. Yo creo, te creo que tendremos descendencia y que de esa descendencia nacerá un hijo que derrotará al mal para siempre. Y por esa fe le llama a su mujer vida, Eva, porque dijo él: ella será la madre de los vivientes. Porque le había creído a Dios, le creyó la palabra a Dios, aun cuando no había ninguna evidencia que esa palabra se pudiese cumplir. Porque nunca había, no tenían hijos, no había descendencia aún. Pero él creyó. Aquí lo único que falta es decir: y creyó Adán a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, él fue salvo. Y aquí estoy respondiendo a una pregunta que muy a menudo se hace: que si Adán se salvó o se perdió. ¿Cómo se va a perder? Si aquí estamos viendo que fue un gran creyente, igual que Eva creyó y aceptó el nombre de vida, aunque ella era la que había inducido a comer del árbol que producía muerte. Pero Dios había hablado de vida y ella creyó. Y por eso es que yo he dicho, y ahora usted creo que va a estar de acuerdo conmigo, que desde Adán hasta el último de los seres humanos que nazca, todos solamente hay una manera de alcanzar salvación, y es por medio de la fe. Porque aquí, dígame usted, ¿qué bien hizo Adán para ganarse la salvación? ¿Qué obra hizo Adán para ganarse la salvación? O Eva, vaya, ¿qué buena obra hicieron? Fue solamente el creer con fe. Por eso es que eso nunca ha cambiado. Y bajo la ley no era si se cumplían o no los ritos, era que si se tenía o no se tenía fe.
La escritura lo dice claramente, que ese era el problema de Israel, que ellos hacían lo de la ley, pero lo hacían sin fe. Y como la misma palabra lo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero aquel que cree, aquel que tiene fe, como dice Pablo a los Gálatas, es heredero de la promesa. Entonces Adán fue salvo por la fe, y todos los hombres, y lo vamos a ir viendo por lo menos en Génesis. Si después vamos a seguir con Éxodo, no sé, ¿verdad? Pero por ahora ya agarramos Génesis. Pero usted verá, todos se salvaban por creer. Noé fue salvo porque le creyó a Dios. Bueno, realmente ni siquiera tenemos que estudiarlo. Lea Hebreos capítulo 13, ¿verdad? Y ahí usted verá cómo todos fueron salvos por la fe. Por la fe. O sea, no hubo otra manera en que el ser humano pueda salvarse. Abraham fue un creyente y por esa fe fue salvo. Ahora, note lo que dice el versículo 21. Dios, el Señor, hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer, y los vistió. Ahora, la pregunta sería, ¿de dónde salieron las pieles? Obviamente, las pieles tuvieron que ser tomadas de algún animal. Pero hay algo interesante ahí. Fíjese, Dios no le dijo a Adán y Eva, bueno, ya que pecaron y ahora están avergonzados por la desnudez del pecado, vayan y sacrifiquen animales, tomen las pieles y háganse ropas. Dios podía haberlo dicho, pero no lo dijo, sino que Dios lo hizo, porque dice que Dios les hizo vestidos. Es Dios quien lo hizo. Entonces, ¿qué significa? Que el primer sacrificio que se ofreció sobre el planeta Tierra no fueron seres humanos quienes lo ofrecieron, fue Dios mismo quien lo realizó. Usted puede imaginar la escena, aunque el relato es muy breve, ¿no? Pero uno puede imaginar que Dios le dijo, Adán, ven. ¿Cómo dijiste que se llamaba ella? Eva. Ah, Eva, ven para acá también. Y lo lleva y le dice, ustedes han pecado, pero ahora vamos a remediar, porque tú, Adán, has creído, has tenido fe, y por eso le has puesto a tu mujer vida. Pero hay que remediar el problema del pecado. Entonces viene Dios y toma dos animales para poder tomar las pieles y hacer la ropa de cada uno de ellos. Y entonces les dice, la paga del pecado es muerte, y ustedes deberían morir en este momento. Pero no van a morir inmediatamente, ellos vivirían más de 900 años. Lo vamos a ver más adelante. Pero para que puedan vivir, les dice, es necesario que alguien tenga que morir ahora, porque Dios es justo. Y si la paga del pecado es muerte, el pecado tiene que ser pagado. Te viene Dios y dice, pero no lo voy a cobrar en ustedes, lo voy a cobrar en estos animalitos. ¿Qué animales eran? No sabemos. Pero obviamente ese sacrificio que Dios iba a hacer estaba hablando ya de un sacrificio que unos 8,000 años después Dios volvería a hacer, ya no con un animalito o con un par de animalitos, sino que ahora con su Hijo mismo en la cruz del Calvario. Pero de aquel sacrificio que vendría milenios después, este sacrificio de animales que ahora Dios hacía era una figura. Entonces viene Dios y se dispone a sacrificar los animales. Probablemente Adán le dijo, Señor, pero ¿qué vas a hacer? Los voy a matar. ¿Y eso qué es? Que les voy a quitar la vida. Es decir, que van a morir. Sí, van a morir,
Recuerde, Adán y Eva no sabían que era muerte. Jamás habían visto eso. ¿Y vas a matar a esos animalitos? Sí. Pero ¿por qué ellos? Si ellos son inocentes. Y era cierto. ¿Qué tenían que ver los animalitos con los pecados de Adán y Eva? Pero había un principio ahí. Y es que el inocente pagaba por el culpable. Y eso es lo que dice el apóstol Pedro. Hablando del Señor Jesús, dice que el justo murió por los injustos. El que era sin pecado fue hecho pecado para los que verdaderamente éramos pecadores, llegáramos a ser justos por esa gracia de Dios, de cargar nuestros pecados sobre el Hijo de Dios. Entonces Adán dijo, pero pobrecito. Claro que pobrecito. Señor, ¿y no te duele? Sí me duele, y me duele mucho porque es la creación que yo hice. Y ahora debo matarles. Y Dios mata a los dos animales, la sangre derramada. Y ahí es cuando Adán y Eva conocen la muerte. Porque por primera vez están viendo dos criaturas muertas. Y luego Dios comienza a desollarlas, les quita la piel. Y de la piel confecciona vestidos. Viste a Eva, viste al hombre. Y les dice, ahora ustedes ya no están más desnudos. Ya no tienen más la desnudez del pecado. Porque la muerte de estos inocentes proveyó la vestidura para cubrir la vergüenza de su pecado. Es lo que el Señor Jesús hizo, que al morir en la cruz, el inocente proveyó para nosotros vestiduras. Por eso es que el Hijo de Dios murió desnudo, porque era la práctica romana, que a los que morían por crucifixión los desnudaban, y los desnudaban totalmente. Claro que por respeto, nunca ha habido ningún pintor, nadie que se atreva a representar a Jesús totalmente desnudo, ¿no? Y por eso es que siempre le ponen algo que lo cubra. Y eso a veces nos hace la idea a nosotros que el Señor fue crucificado, pero teniendo algún tipo de cubierta. Y no fue así, Él fue totalmente desnudo. Por eso es que la Biblia de ese vejamen era el estar expuesto desnudo por horas públicamente. Pero Él fue desnudado para que sus vestiduras ahora nos sirvan a nosotros para cubrirnos con ella y podamos entrar por las puertas de la vida eterna. Amén. ¿Cuántos alaban al Hijo de Dios? Porque eso es lo que Él hizo, vestirnos. Él fue desnudado para vestirnos a nosotros. Entonces Dios había enseñado ahí al hombre que la única manera de poder superar el problema del pecado era por medio del sacrificio. No había otra forma más que el sacrificio. Y por eso es que en el siguiente capítulo, cuando veamos la historia de Caín y Abel, veremos cómo ambos, Caín y Abel, ofrecían sacrificios. Hay gente que se pregunta, bueno, ¿y ellos de dónde sacaron que había que ofrecer sacrificios? Dios se lo había enseñado a Adán y Eva. Y es seguro que Adán y Eva ofrecieron sacrificios también. Claro que no se menciona en la Biblia, pero seguramente lo hicieron porque de ellos es que Caín y Abel aprendieron. Y Caín y Abel lo ofrecían como algo periódico en sus vidas. Claro, Abel lo hacía conforme al mandato de Dios, derramamiento de sangre. Caín sin derramamiento de sangre, y por eso es que a Dios no le agradó ese sacrificio. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Pero entonces ahí el hombre entendió que la única manera
de poder superar el problema del pecado era por medio del sacrificio de un inocente. Y es la misma idea que manejará Abel, es la misma idea que manejará Noé, la misma idea que manejará Abraham, Isaac, Jacob. Todos ellos ofrecieron sacrificios, los hijos de Jacob, hasta llegar a Moisés, donde se instituye ya todo un programa y un sistema de sacrificios que cesa hasta que el verdadero y grande sacrificio y único sacrificio y suficiente sacrificio fue ofrecido al morir el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, de ahí para acá ya no hay más sacrificios que ofrecer, porque como lo dice la carta a los hebreos, con un solo sacrificio hizo perfectos de una vez y para siempre a los santificados. Por eso es que nosotros no hacemos ya más sacrificios, porque creemos en el valor suficiente que tuvo el sacrificio de Cristo. No ocurre así, por ejemplo, con la Iglesia Católica Romana, que ellos siguen ofreciendo sacrificios. Por eso es que a la misa realmente ellos le llaman el sacrificio de la misa, porque cada vez que el sacerdote rompe la hostia, que para ellos es el cuerpo de Cristo, por el dogma de la transubstanciación, entonces no está rompiendo él un pedazo de pan, está rompiendo a Cristo mismo, es decir, lo está sacrificando otra vez. Y por eso es que en las iglesias católicas no hay púlpito, sino que lo que hay es altar, porque los altares sirven para ofrecer sacrificios, para matar animales para el sacrificio. Por eso usted no diga que aquí es el altar de la iglesia, aquí no hay altar. Esto se llama plataforma. Y esto que está aquí se llama púlpito. Pero aquí no hay altar, porque aquí no ofrecemos sacrificios de animales, ni de panes partidos. Aquí no hay sacerdotes. Por eso es que la Iglesia Católica tiene sacerdotes, porque el sacerdocio pertenece al sistema de los sacrificios. Aquí en el Evangelio todos somos sacerdotes. No tenemos sacrificio de estar repitiendo el sacrificio de Cristo, sino que lo que tenemos son sacrificio de alabanza, sacrificio de adoración. Eso es lo que ahora hacemos. Pero lo que estamos haciendo es alabar, adorar. No estamos sacrificando de nuevo al Hijo de Dios. Porque repito, la carta a los hebreos dice, con un solo sacrificio hizo perfectos de una vez y para siempre a los santificados, es decir, a los que creen en Él. Entonces, si yo creo en Él como Adán creyó, yo soy perfeccionado para siempre y no tengo que estar repitiendo sacrificios, ni estar acumulando méritos, ni estar haciendo obras, porque simplemente tenemos que creer como Adán le creyó a Dios. Ahora voy a terminar con un último detalle. Fíjese aquí cómo fue el orden de las cosas. Primero Adán creyó y fue justificado por su fe. Acto seguido se ofreció el sacrificio. Si Adán no hubiese creído, el sacrificio no se hubiese ofrecido. Porque ¿para qué sacrificio si no había fe? Pero una vez el primer sacrificio, que fue Dios quien lo hizo, se produjo, ahora el orden es el inverso. Primero el sacrificio es ofrecido
y luego viene la fe en ese sacrificio. Por eso es que Cristo fue ya sacrificado hace 2000 años. Ahora, como el sacrificio ya fue, lo que hoy tenemos que hacer es creer en ese sacrificio que ya ocurrió. Entonces, como le decía en la última oportunidad, en medio de esta cosa terrible que ahí estaba ocurriendo, del pecado, el juicio, la muerte, las maldiciones de Dios, la corrupción de la naturaleza, en medio de todo eso hubo esperanza. Y Adán se aferró de esa esperanza por medio de la fe. Entonces, de igual manera, yo le digo, no importa cuán extrema sea la situación de su vida, cuántas tinieblas le rodeen, yo le digo, hay esperanza. Y al igual que Adán, aférrese de esa esperanza por la fe. Mire, Adán, él debería estar, hermano, en la lista de los héroes de la fe, porque su fe fue increíble, porque solamente oyó que Dios dijo a la mujer, le dijo, de ti nacerá un hijo que vencerá a la serpiente. Y Adán lo creyó y fue salvado por eso. Y luego Dios hizo el sacrificio para cubrirlos y quedaron cubiertos. Es decir, estaba su pecado expiado. Pero Jesús a nosotros nos habla más claro que lo que Dios le habló a Eva. Porque Jesús dijo, entre otras cosas, pero dijo, en verdad les digo, que el que en mí cree no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Eso es muchísimo más claro que lo que Dios le dijo a Eva. Un día de ti nacerá un hijo que derrotará a la serpiente. Ahí uno podría decir, ¿y qué quiso decir con eso? ¿Y cuándo va a ser? ¿Y cómo va a funcionar? Porque no era muy claro, pero aunque no era claro, Adán se agarró de esa palabra de fe. Y le dijo a Eva, me dan ganas de ponerte rebelde porque yo te dije, pero no, te llamaré vida. Él se aferró de la fe. Y ahora sí Jesús viene y dice, el que crea en mí no vendrá condenación, sino que pasará de muerte a vida. ¿Qué más claro lo queremos? Entonces lo que debemos hacer es, con la misma fe de Adán, de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob y de todos los hombres de Dios de todos los tiempos, creamos en el Hijo de Dios, y de esa manera recibiremos las vestiduras no de pieles, sino las vestiduras del Hijo de Dios, con las cuales podremos entrar a la morada eterna. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.